procede a nuestro hermano Carlos Muñoz. Uno, dos. Maranata. ¿Cómo se encuentran en esta noche, familia? Gloria a Dios. Bienvenidos a una nueva presentación de esta semana que se titula Seré de la Iglesia de la Odisea. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, hágalo. Si no, puede inclinar su rostro o su cabeza ahí en donde se encuentra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el precioso día que nos regalaste hoy. Gracias por tus bendiciones y tu cuidado. Y ahora te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha traído aquí con el deseo y el anhelo de poder conocer y entender más de tu palabra, estudiar y acercarnos más a ti. Así que bendícenos, Padre, para que podamos verdaderamente hacer un análisis profundo de nuestras vidas y saber si estamos viviendo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias por la dirección y el cuidado, Padre. Apresura los pasos a aquellos que están de camino y bendice a aquellos que también nos están escuchando y viendo por medio de Salvación TV. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, hemos estado estudiando durante estas últimas dos presentaciones la temática de las 7 iglesias. Y el capítulo 1 al 3 nos enseña a Jesucristo en el santuario celestial. Ese es el cuadro que nos pinta Apocalipsis, empezando, abriendo Cristo en el santuario celestial, en el lugar santo, ¿verdad? Entre medio de los 7 candeleros que representan las 7 iglesias, y esas 7 iglesias están desglosadas en el capítulo 2 y capítulo 3, y como ya hemos hablado, representan las 7 etapas históricas de la iglesia cristiana desde la ascensión de Jesucristo hasta la última iglesia, que es cuando Cristo regresa, y esa se llama la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, ¿cuántos están ahí? Amén. Dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice Cristo, que fuéramos frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Están conmigo? Así que aquí Jesucristo nos explica 3 condiciones espirituales que va a haber en el tiempo final: el frío, el tibio y el caliente, ¿verdad? En la última presentación hablamos de los fríos, hoy vamos a comenzar a hablar de los tibios y mañana vamos a hablar sobre los calientes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es importante estudiar esta temática? Porque queremos saber en dónde nos encontramos, ¿verdad que sí? ¿Por qué queremos saber? Porque ¿qué sucede si somos tibios, familia? ¿Qué dice aquí? Dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, ¿verdad? Los tibios le dan náusea a Cristo. Los tibios van a ser vomitados, van a ser echados, son los perdidos, los que no se van a salvar, los que son, lo que estamos hablando de tibios. Ahora, en la última presentación hablamos con los fríos. ¿Y cuál es el problema con los fríos? Si recuerdan, hablamos que los fríos tienen una cosa mala y tienen una cosa buena. La mala es que están ¿qué? Que están fríos, ¿verdad que sí? Que están fríos, ¿verdad? Puede ser que estén desanimados, que estén batallando, luchando con su vida espiritual, ¿verdad? No ven victoria, no ven los resultados de una vida cristiana, no están gozándose en su vida cristiana, ¿verdad? Algunos siguen viniendo a la iglesia, otros dejan de venir y se desaniman, pero aún así todavía tienen su mente en las cosas de Dios, pero están fríos, están luchando con esa vida espiritual, ¿verdad? Entonces esas condiciones no se dan todas a la misma vez, pero se dan en su diferente contexto, ¿verdad? Pero lo bueno que tienen los fríos es que los fríos están ¿qué? Están conscientes de su condición. El frío sabe que está frío, ¿verdad que sí? El frío sabe que está frío, el frío sabe que no está bien con el Señor, ¿verdad? Pero es importante notar que el frío no se puede quedar frío, porque si se queda frío, se pierde. ¿Cuál es la meta? ¿Ser qué?
caliente. ¿Están conmigo? Si usted le pone una meta durante esta semana, ¿cuál es la meta que yo quiero establecer con ustedes? Es que todos aprendamos a ser calientes. Amén. Eso es lo que queremos. Queremos ser calientes porque los calientes son los que van a heredar el reino de Dios. Amén. La Biblia dice que son los que van a perseverar. Esos son los calientes, los que van a estar firmes frente a las cosas que van a estar pasando. Amén. Ahora, para entender y explicar mejor este concepto de por qué los fríos estaban, la última vez habíamos hablado y ya hemos establecido que el ministerio de Jesucristo, el ministerio de salvación, tenía 3 fases. A ver, ¿quién se recuerda cuál es la primera fase? El de Cordero, ¿verdad? Y el de Cordero, ¿qué hace? Por medio de su ministerio como Cordero, Él paga la penalidad por el pecado, que es la ¿qué? La muerte. Pero luego viene la segunda fase, que es la fase de ¿qué? De sacerdote. Y por medio de la segunda fase, entonces, recuerda, en la primera fase resuelve el problema del pecado, la penalidad del pecado, que es la muerte. En la segunda, entonces, resuelve el problema de la naturaleza pecaminosa que tenemos, y esa entonces es la purificación. ¿Están conmigo? Lo que le llaman la santificación, lo que es obtener la victoria sobre el pecado en tu vida. Amén. Vamos a notar, familia, que los fríos se quedan aquí, ¿verdad? Se quedan hasta aquí, y el problema y el asunto es que no pasan para acá, no pasan a el asunto sacerdotal de Cristo. Aquí es donde los calientes están encendidos. ¿Están conmigo? Vamos a ver eso mañana. Y luego la última fase, que es la del rey, y es que cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, va a resolver qué parte del pecado. Es la presencia del pecado que va a ser ¿qué? Va a ser erradicado, eliminado para siempre. Amén. ¿Y quién es el que tiene la presencia del pecado al final de todo? Es el diablo. Y vamos a ver cuando hablemos, en el último tema vamos a hablar sobre el milenio. Y vamos a hablar de cómo es que el diablo él es el último bastón del pecado. Él va a ser ¿qué? Destruido, y con él los últimos resultados, los últimos vislumbres del pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que entonces empezamos a ver, y también les expliqué que así el santuario también está dividido en 3 partes. Recuerden, el santuario es donde está explicado, detallado, ¿qué cosa? A ver si recuerdan. El plan de salvación, ¿verdad que sí? Recuerden que el plan de salvación es regresar ¿a dónde? Regresar a los brazos de Dios, estar nuevamente, poder morar cara a cara en la presencia de Dios. Ahora mismo no podemos morar en la presencia de Dios, ¿por qué? Por el pecado, ¿verdad? El pecado ha traído separación entre Dios y la humanidad. El plan de salvación por medio del santuario está explicado, detallado, cómo nosotros entonces podremos regresar a morar en la presencia de Dios nuevamente. ¿Cuántos están conmigo? Y vimos ayer en el tema anterior, que hubo uno de los problemas que tienen los fríos es que la falta de entendimiento sobre los diferentes tipos de pecado. Recuerden que el pecado es pecado, ¿verdad que sí? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué ley? La santa ley de Dios, sus 10 mandamientos, su santa ley moral, es el pecado. Y vimos entonces que aunque el pecado es pecado, Dios trata muy diferente con 2 tipos de pecado, ¿verdad que sí? A ver, ¿quién recuerda cuáles son los 2 tipos de pecado mencionados en la Biblia? El pecado de muerte y el pecado de no muerte, como lo dice Juan en 1 de Juan capítulo 5, pero también, es más detallado en número 15, nos hablaba de que el pecado de muerte se le conoce como el pecado de ¿qué? De soberbia, ¿verdad? El pecado de muerte es el pecado de soberbia o de rebelión, y el pecado de hierro es el pecado de no muerte. ¿Y qué significa eso de muerte y no muerte? Si recuerdan, vamos a repasar número 15, 30 al 31. Aquí está el pecado de muerte. Mas la persona que pecare ¿con qué? Con soberbia, con rebeldía, con mano alzada, ¿verdad? Voluntariamente, premeditadamente, al Señor ultraja, y tal persona será cortada en medio de su pueblo. ¿Por qué? Por cuanto que hizo esa persona, despreció la palabra del Señor, y ¿qué más? Menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada la tal persona, y su iniquidad caerá sobre él. Entonces aquí están los pecados de soberbia, que son los pecados que las personas cometen, que es que saben cuál es la voluntad y no quieren seguirlo. Y dice, yo sé lo que dice Dios en su palabra, yo sé lo que dicen los mandamientos, yo sé lo que tengo que hacer, pero yo quiero hacer lo mío. Yo no quiero escuchar lo que dice el Señor. Son personas que rechazan la voluntad de Dios, y por eso se le conoce como pecado de soberbia. Pregunta, ¿había sacrificio para el pecado de soberbia? No. La persona que comete pecado de soberbia tiene que pagar por sus propios pecados. Ahora, dimos un ejemplo que fue el ejemplo de David. ¿Recuerdan el ejemplo de David? ¿Qué tipo de pecado cometió David?
pecado de soberbia, porque decía que Dios le mandó a decir con el profeta Natán, menospreciaste mis palabras, ¿verdad? Menospreciaste mis mandamientos. Y la pregunta es, familia, Natán amonestó a David, y David ¿se arrepintió o no se arrepintió? Claro que sí. ¿Uno se puede arrepentir de los pecados de soberbia? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Claro que se pueden. Pero ¿qué sucede si uno muere y no se ha arrepentido de sus pecados de soberbia? Se pierde. Si usted está, recuerda, es una actitud hacia la palabra de Dios. Si usted está en una actitud de rebeldía, si usted conoce la voluntad de Dios, o si simplemente no te interesa saberlo, eso también es presunción hasta cierto momento. Entonces, si usted se pierde en ese pecado, si usted se muere, perdón, en el pecado de soberbia, usted se pierde. Si Natán no hubiera amonestado a David y David no se arrepiente de su pecado por haber hecho lo que hizo, David se hubiera perdido para siempre. Sabemos que David se va a salvar porque la Biblia dice que David va a estar en el reino de los cielos, amén. Y vemos también por medio de la Biblia que él sí se arrepintió, ¿verdad que sí? Vemos que sí pasó y lamentablemente, aun cuando uno se arrepiente, es importante entender que las consecuencias del pecado como quiera llegan. ¿Están conmigo? Como quiera llegan las consecuencias del pecado en este mundo. ¿Por qué? Porque si imagínense que cada vez que nos arrepintiéramos y se fueran las consecuencias, entonces tomaríamos el pecado como un relajo y el arrepentimiento. ¿Están conmigo? Eso se ve para que entendamos esa fase. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué pasa con los pecados que son de soberbia? Los pecados involuntarios o los pecados de ignorancia también se le llaman, ¿verdad? Es un pecado que usted, ¿qué? Usted no sabía que era un pecado. Por ejemplo, si la transgresión de la ley es pecado, vamos a tomar un mandamiento como ejemplo. Vamos a tomar el cuarto mandamiento. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? Acuérdate, conmemora, celebra ¿qué cosa? El sábado, ¿verdad? El Shabbat. ¿Cómo qué? ¿El día de él? Como el día del Señor, dice él. El día del Señor. Recuerda, el sábado no nos pertenece a nosotros. El séptimo día le pertenece a Dios. Hay personas que, de hecho, la mayoría de las personas que se van a salvar, aunque usted no lo crea, son personas que no guardaron el sábado, aunque usted no lo crea. Son personas que no guardaron el sábado, pero ¿era por qué? Por ignorancia, ¿verdad? De esa temática, cuando se levanta la reforma protestante y empiezan a restaurar lo que se había deformado en Europa por medio de la unión del poder y del Estado y de la Iglesia. Entonces, la reforma protestante tomó muchos años en lo que reformaba y restauraba todo el plan de salvación, hasta que, gloria a Dios, ¿verdad? Dios levantó entonces varios movimientos para entonces restaurar todos sus principios. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que hay personas que murieron que no sabían que el sábado era el día del Señor, sino que pensaban que ¿qué día era el día del Señor? El domingo, ¿verdad que sí? Y murieron, pero ¿murieron en qué? En ignorancia. Ellos no sabían sobre eso. Dios es un juez justo. La muerte de Cristo cubre los pecados de ignorancia. ¿Están conmigo? Pero ya no estamos en ignorancia. ¿Verdad que no? Ya no estamos en ignorancia. ¿Están o no están conmigo? ¿Están viendo cómo el asunto es? Pero recuerda, familia, que los pecados de rebelión se confiesan y se pueden arrepentir. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que también poner y buscar del Señor, ¿verdad? Están los que se conocen como los pecados de presunción. Le voy a dar un ejemplo de un pecado de presunción. Una persona, por ejemplo, que fuma cigarrillo, no estoy diciendo nada en contra de los que fuman cigarrillo, yo fumaba cigarrillo antes, y usted fuma cigarrillo y viene alguien y te dice, mira, la palabra de Dios dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que eso te hace daño. La ciencia comprueba el dañino que es el cigarrillo y que usted dice, es que yo soy así, el Señor me va a salvar así como sea. Eso es un pecado de presunción, ¿verdad que sí? Eso cae dentro de la categoría de pecado de rebeldía. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, bueno, que yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Pero gloria a Dios por los pecados, perdón, ni por ningún pecado, pero gloria a Dios porque Cristo, familia, conociendo y entendiendo nuestros padecimientos y nuestras debilidades, ahí está la cruz del Calvario para sostenernos, amén. Y por eso dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a ¿qué? Vuelve a levantarse, amén. 7 veces implica que te vas a caer y te vas a caer y te vas a caer. Y mira, aunque que te caigas 7 veces y aunque siempre sigas cayendo, tú puedes seguir. Amén. Cristo no te abandona, Cristo no te rechaza, siempre y cuando tu deseo es de seguir con Él. Amén. Cristo está ahí y de hecho cuando cae, ¿qué sucede? Cuando cayere no quedará postrado porque ¿quién? El Señor te sostiene con su mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo? Dimos el ejemplo de un bebé, de un recién nacido, que tiene quizás un año, menos de un año, que está aprendiendo a caminar. Ahí estás, el padre o la madre con esos niños, con esa niña, ayudándolos en el proceso. ¿Están conmigo?
ese es el Señor a quien yo le sirvo, ese es el Dios a quien yo le creo, amén. Pero el enemigo quiere que pensemos que Dios es un tirano que está ahí arriba tirando fuego y No, familia, nuestro Dios, siempre y cuando, recuerda que siempre y cuando querramos estar en la presencia del Señor, el Señor siempre va a estar ahí. El Señor nunca nos da la espalda. Nosotros somos los que le damos la espalda a Él. El Señor siempre está ahí, siempre misericordioso y tardo para la ira. ¿Están conmigo? Pero nosotros somos los que le damos la espalda a Dios. Y dice, si recuerdan esta cita preciosa de Camino a Cristo que leímos, hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa. ¿Cuántos aquí tienen el carácter imperfecto? Y gloria a Dios, estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Y tienen la tendencia a dudar en cuanto a si sus corazones han sido o no regenerados por el Espíritu Santo, ¿verdad? La pregunta es, ¿estoy yo bien con Dios? De hecho, hay personas que me dicen, yo no sé si el Señor todavía está conmigo, yo no sé si el Señor todavía estoy en su protección. Y yo le digo, el hecho de que tú lo estés preguntando simplemente te enseña que Dios está contigo. Porque si no estuviera contigo, el Espíritu Santo no te hablará, a ti no te importaría, ni te preocuparía si Dios está contigo o no. El hecho de que lo estás preocupado y estás pendiente a eso es que Dios está contigo, amén. A veces esas personas, quiero decirles, que no cedan a la desesperación, ¿verdad? Hablando de los fríos, de los que están ahí peleando. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y errores, pero no debemos desanimarnos. Aún si somos vencidos por el enemigo, ¿cómo somos vencidos por el enemigo? Cuando caemos en ¿qué? Cuando caemos en tentación, cuando pecamos. No somos desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios y ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso vemos ese cuadro fantástico en Apocalipsis donde Cristo está caminando entre su iglesia. Cristo es el que sostiene a la iglesia. Cristo es el que está con nosotros a pesar de nuestras caídas y dificultades, ¿verdad? Pero el ser humano entonces vuelve y decirle, Señor, perdóname, caí. ¿Y qué hace el Señor? Tranquilo, el Señor te levanta, porque ahí está la intercesión de Cristo por todos aquellos que lo aman y lo honran. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos este versículo fabuloso que decía, Romanos 8, 35 y 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta, ¿alguien puede separarnos del amor de Cristo? No. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A veces dudamos de que somos vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores porque Dios nos da mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Y esos son familia. Esta es la diferencia entre un frío y un caliente. El caliente sabe que en Cristo Jesús es más que vencedor. Amén. El caliente sabe, no es que el caliente no comete errores, no es que el caliente no falla, pero es que el caliente está aferrado y conoce y entiende los pasos del plan de salvación y se aferra a ese plan a pesar de sus deficiencias. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, ninguna otra cosa creada, ni el mismo diablo te puede separar de Cristo. La única cosa que te puede separar de Cristo es tu propia decisión. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Y cuál es la esencia del amor? La libertad. La esencia del amor es la libertad. Dios no obliga a nadie a seguir. ¿Están conmigo? Dios te muestra los caminos y usted escoge el camino que usted quiere. Dios no obliga a nadie. Ahora, Dios sí te persuade por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Claro, con la intercesión del Espíritu Santo. Pero mirando a Cristo es que somos persuadidos a enamorarnos y enamorarnos más y más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, familia, Cristo es nuestra garantía para tener victoria en esta vida por medio de su intercesión en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted se mantiene aferrado a Cristo, si usted se mantiene ahí con Él, usted puede estar seguro de que usted puede llegar al reino de los cielos. No mirándonos a nosotros, sino mirándolo a quién. Pregunto, si Cristo viniera hoy, ¿cuánto nos vamos a ir para el cielo con Él? Gloria a Dios. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema serio. ¿Y cuál es ese problema? Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Después que le levanto los ánimos, ahora se lo voy a bajar.
Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y vamos a ir al versículo número 13. Miren lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 13, por favor. ¿Cuántos están ahí? Dice aquí en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a qué? Y pocos son los que los que la hallan. Aquí nos dice, familia, Cristo dice claramente que el camino de la perdición es ancho, angosto, es amplio, ¿verdad que sí? Y la mayoría van a andar por ella. Pero el camino de la perdición, de la salvación, es estrecho. Y son pocos los que van a entrar por ahí. Familia, Él no le está hablando al mundo. Él le está hablando a la iglesia. Porque el mensaje que Cristo está dando aquí es un mensaje para la iglesia. De hecho, Dios muy pocas veces le habla al del mundo, porque el del mundo no cree en Él. Dios le habla a sus hijos y a sus hijas para nosotros entonces ser fuente de influencia y por medio de nuestro testimonio que ellos llegan a conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sigue diciendo, familia, en el versículo, vamos a ir al versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortada y echada en él. Así que por sus frutos, ¿qué? Por sus frutos los conocerás. Versículo 21. No todo el que me dice. ¿Quiénes son los que dicen Señor, Señor? Estos son los que profesan ser hijos de Dios. Estos son los que profesan ser cristianos. En el hebreo cuando quiere resaltar un punto, el hebreo lo repite muchas veces, ¿verdad? Aquí cuando dice Señor, Señor, está hablando de los que profesan ser cristianos. Está hablando de aquellos que dicen ser cristianos. Cristo dice, no porque tú dices Señor, Señor, en otras palabras, no porque tú dices ser cristiano, vas a entrar en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? El que hace o el que obedece la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé que nunca os conocí, apartados de mí, ¿quiénes? Hacedores de maldad. En otras palabras, Jesucristo dice, porque tú te vistas como cristiano, porque tú andes con la Biblia en la mano, porque tú vienes a la iglesia, porque tú predicas, eso no significa que tú vas a ir al reino de los cielos, sino son quienes, los que obedecen. ¿Están conmigo? En otras palabras, lo que le está diciendo Jesucristo aquí es que tu profesión de fe no sirve de nada. Tu profesión de fe no tiene ninguna validez, no tiene ningún valor si lo que tú haces no va conforme a lo que tú profesas. ¿Están conmigo? Tiene que ir ambos a la misma vez porque dice que el que obedece. Y es interesante notar que aquí hay un grupo que están profetizando, están echando fuera demonios y están haciendo milagros. Y la gente dice, wow, esas son las cosas que los cristianos hacen. Sí, pero el diablo también las hace. Y dice aquí, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Esa palabra maldad es muy interesante, es la palabra griega anomia. Nomia significa ley, anomia en contra. En otras palabras, anomia significa lo que están ¿qué? En contra de la ley, o los violadores de la ley, o los transgresores de la ley. Él le dice, aunque tú digas que tú profetizas, aunque tú dices que echas fuera demonios, aunque tú dices que haces milagros, algo tan básico y fundamental como mis 10 mandamientos, como mi santa ley, tú no lo guardas, tú no eres de mí, tú no vienes de mí. Ese no es el Espíritu Santo que está obrando. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pues regresando nuevamente al fundamento y al asunto de la ley, ¿están conmigo? Ahora, ¿cuál es el problema, familia? Que porque usted diga que es cristiano, no significa que usted se va a salvar. No importa. Usted puede decir todo lo que usted quiere decir, lo puede gritar a los 7 vientos. Aquí Cristo dice claramente, no importa lo que tú digas, lo que importa es lo que tú haces. ¿Están o no están conmigo? Eso es lo que importa. Ahora, regresemos a Apocalipsis capítulo 3 para hablar sobre los de la Odisea, porque a eso es el mensaje que Cristo le está dando. A eso es el que les está hablando Jesucristo. Es a los que creen que están bien, los que creen que están haciendo las cosas correctas, pero se dan cuenta que ¿qué? No se quieren dar cuenta de que están mal. Apocalipsis capítulo 3, ¿están ahí? Versículo 16. Pero por cuanto eres
tibio y no frío ni caliente, ¿qué cosa? Te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y... Noten que cuál es la condición o cuál es la actitud del de la iglesia de Odisea o el tibio. ¿Y qué es? Se cree que está bien. Él cree que está bien. O ella cree que está bien. ¿Verdad? Se creen que somos tremendos cristianos. ¡Wow! Es verdad que yo el cielo me lo he ganado. Increíblemente. ¡Qué buen cristiano yo soy! ¡Qué buena cristiana yo soy! Yo no sé por qué los demás no son como yo. Yo no sé por qué los demás se comportan así y no siguen mis pasos. Libro Fe y Obras dice así. Aquí, hablando de este versículo que acabamos de leer, se representa a los que se enorgullecen de sí mismos por su posesión de conocimiento y superioridad espirituales, pero no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha conferido. Han estado llenos de rebelión, ingratitud y olvido de Dios. Y todavía Él los ha tratado como un padre amante y perdonador trata a un hijo ingrato y descarriado, ¿verdad? Porque si leemos el mensaje de la Odisea, ¿no es un mensaje de amor? Sí, claro que sí, porque los está, ¿qué? Los está amonestando. Después dice, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, para que seas, ¿qué? Rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, ¿qué? La vergüenza de tu desnudez, que es el pecado. Y unja tus ojos con, ¿qué? Con colirio, para que veas. En otras palabras, ¿qué le pasa a los de la iglesia de la Odisea, a los tibios? Que no, ¿qué? No están viendo, y no estamos hablando físicamente, porque si tú me quitas los lentes de contacto, yo no veo. Estamos hablando de ¿qué? No están discerniendo las cosas espirituales. Y el colirio, familia, dice aquí, dice que unge tus ojos con colirio. Eso era literalmente, el colirio se ponía para resolver un problema de la enfermedad de los ojos que había en esos tiempos, que existía en la iglesia de la Odisea. Y ese era el asunto, que no ven. ¿Por qué no ven? Porque se están mirando a sí mismos, creen que son la gran cheche. Los fríos se están mirando a ellos y se desaniman. Los tibios se miran y se creen que son la gran cosa. Sigue diciendo, yo reprendo y castigo a quienes. A todos los que amo, sé pues celoso y qué. ¿Qué significa arrepiéntete? ¿Quién recuerda? Cambia tu manera de pensar. Cristo dice, arrepiéntete. Si no te arrepientes, no podrás entrar al reino de los cielos. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no podremos entrar al reino de los cielos. Porque como nosotros pensamos ahora es de una manera egoísta. Todos nosotros, familia, somos egoístas. Unos a mayor grado que otros. Pero no podemos entrar, somos orgullosos, somos rencorosos. La Biblia dice que no podemos entrar en la presencia de Dios como estamos pensando ahora. No porque Dios no quiere, sino porque si entráramos en la presencia de Dios, como nosotros pensamos ahora, con nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestro odio, seríamos consumidos en el mismo instante que entráramos en la presencia de Dios. Porque no puede haber nada impuro en la presencia de Dios. Por eso es que está la intercesión de Cristo. La cruz paga la penalidad por el pecado, que es la muerte. La intercesión o el sacerdocio de Cristo resuelve que la purificación del pecado, la limpieza del pecado, lo que se llama la santificación. ¿Están conmigo? Y ese va a ser el enfoque, vamos a ver de mañana en adelante, combinando a los tibios con los calientes. Vamos a estar viendo que la santificación, familia, es lo que hace la diferencia entre los fríos y los calientes. ¿Están conmigo? Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuántos están conmigo? Sigue diciendo, han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Con orgullo, ¿qué cosa? Farisaico, han alardeado de sí mismos hasta que se han dicho de ellos, tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál es la actitud del tibio? Es una actitud de ¿qué? De fariseo. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Recuerdan las oraciones de los fariseos? Oh Señor, gracias porque yo soy tremendo, yo diezmo, yo vengo, yo predico, yo soy dirigente en la iglesia, soy maestro de escuela sabática. Gracias, Señor. Pero, mira esta gente. Qué desastre, Señor.
pero gracias porque yo no soy como ellos. Eso es una actitud que farisaica, eso es una actitud de alguien tibio, que está haciendo ¿qué? Señalando a los demás. ¿Están conmigo? Que está apuntando hacia la condición de los demás, cuando en vez de estar señalando la condición de los demás, debe estar señalándose a sí mismo. ¿No era la condición de Pablo, familia? ¿No era Pablo, antes de convertirse en Pablo, cuando era Saúl? Pregunta, ¿él pensaba que estaba bien cuando estaba matando a Esteban? Sí, él perseguía a la iglesia, él no pensaba que estaba mal. ¿Qué ocurrió con Pablo? Él tuvo que tener un ¿qué? Un encuentro con Cristo. ¿Y qué le pasó? ¿Tuvo qué? Ciego. Lo mismo problema que le pasa a los ¿qué? A los tibios. Estaba ciego Pablo. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Era ahí tremendo. Tremendo instrumento, no para Dios, sino para el diablo entre el pueblo de Dios. ¿Están o no están conmigo? Y Dios tuvo que ¿qué? Sacudirlo. Dios tiene que sacudirnos a todos nosotros, amén, para que también podamos hacer, porque pensamos que estamos ¿qué? Que estamos bien. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pablo era tibio antes de su encuentro con Cristo, pero después de su encuentro con Cristo, él fue ¿qué? Caliente. ¿Están conmigo? Y eso es lo que nosotros tenemos. Si tenemos un encuentro con Cristo, podemos ser calientes. Es la única manera de poder ser calientes. ¿Están conmigo? Es la única manera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta es, ¿y yo? ¿Tengo la misma actitud que Pablo? También me creo yo que estoy haciendo las cosas bien. Recuerden, yo no estoy predicándole a ustedes. Yo estoy compartiendo con ustedes lo que yo estudio, porque yo quiero saber si estoy bien o no. Porque yo puedo creer como Pablo, era uno de los grandes. Y mira lo que le pasó. Gracias a Dios que tuvo ese encuentro con el Señor. Pero lo mismo me puede pasar a mí. Lo mismo le puede pasar estar pasando a uno de ustedes. ¿Será que nos creemos que estamos bien verdaderamente? ¿Estamos perdidos? Por eso este versículo, familia, que les dije que va a ser el enfoque durante esta semana. Salmo 139, 23 al 24. ¿Cómo dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi mente. Pruébame y conoce mis ¿qué? Mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo, familia, es clave. Esta es la actitud que debemos tener todos los días, para saber si verdaderamente estamos bien o no. No podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, por lo que dicen otras personas, porque dice Jeremías capítulo 17 que el corazón humano es ¿qué? Perverso, engañoso, peor que todas las cosas. ¿A dónde tenemos que ir para examinar y probar nuestra vida espiritual, nuestro caminar cristiano? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Este es el examen, familia. Aquí está la prueba. ¿Están conmigo? Aquí es donde tenemos que venir todos los días para saber y entender y comprender si verdaderamente estamos siguiendo, si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta noche vamos a examinar y probar nuestras vidas espirituales. ¿Cuántos están preparados? No se ponga contento, porque esto va a picar. Hay muchísimas pruebas, podemos pasarnos toda la semana, todo el año estudiando todo lo que la Biblia enseña de los caminos torcidos y los caminos verdaderos. ¿Están conmigo? En esta noche, si nos da el tiempo, vamos a estudiar 4. Si no nos da tiempo en esta noche, lo voy a incluir más adelante porque vamos a estar estudiando estas cosas, especialmente cuando miremos a los calientes. Obviamente cuando mires al caliente vas a saber que si no estás haciendo lo que hace el caliente, entonces estás en problemas. ¿Están o no están conmigo? Vamos a mirar 4 pruebas, 4 exámenes que nos da la palabra de Dios para saber si verdaderamente estamos o no estamos caminando correctamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados? Vamos a empezar con uno suavecito. Santiago, vayan conmigo por favor, al libro de Santiago. El libro de Santiago, si va de atrás para adelante, que sería de Apocalipsis para adelante, está Apocalipsis, Judas, los epístolas de Juan, Pedro y Santiago. Si vas al revés, pasa a los evangelios y entonces llega hasta Santiago también. Santiago capítulo 2, y vamos a comenzar en el versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. ¿Cuáles son los frutos? Porque ¿qué dijo Jesucristo? ¿Por sus qué? Por sus frutos los conocerás. Recuerda, la Biblia no es para darle por la cabeza a otra persona. La Biblia es para que usted se dé y yo nos demos con ella. ¿Están conmigo? No es para batear al otro. La Biblia es para batearse uno. Santiago capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 5.
Miren lo que dice Santiago. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sea qué? ¿Qué era lo que le decía a la iglesia de la Odisea? Compra oro refinado para que seas qué? Ricos. ¿Ricos en qué? En fe, en confianza, en obediencia a la palabra de Dios. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Versículo 8. Si en verdad cumples, ¿qué cosa? La ley real, o sea, la ley del rey, conforme a la escritura, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo, bien haces. ¿Cuántos dicen amén? Pero si haces ¿qué? Acepción de persona, ¿qué cometes? Y quedas convicto, ¿por qué? Por la ley real, como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho que no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho ¿qué? Transgresor de la ley, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? La ley de la libertad. ¿Están o no están conmigo? Aquí dice que si hacemos, versículo 9, si hacemos acepción de personas, cometemos ¿qué? Pecado. Ahora, esa palabra acepción, tanto en griego como en hebreo, la palabra significa parcialidad, preferencia, favor o ignorar uno sobre otro. Aquí dice la Biblia que es pecado que nosotros hagamos acepción de personas. En otras palabras, que yo sea parcial hacia unas personas y a otras personas. Que yo tenga preferencia en compartir con unas personas y no con otras personas. Que yo ignore a algunas personas y a otras personas yo le tenga favor. ¿Están conmigo? Ahora, familia, si ponemos esto a prueba, usted no está en donde usted se encuentra por casualidad. Usted se encuentra en una familia, usted tiene ciertas amistades, usted vive en cierto lugar, usted tiene quizás cierto trabajo o usted va a cierta escuela. De alguna manera u otra, usted se está relacionando consistente y consecutivamente con personas. Y aquí, ¿qué dice? Dios dice que no hagas acepción de personas, no seas imparcial. No seas parcial con las personas. No favorezcas a unas personas sobre otras. En otras palabras, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sí. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque es nuestra naturaleza carnal, que es ser ¿qué? Egoísta. A mí me caen bien estas personas y con estas personas yo me voy a tratar. Pero estas personas no me caen bien. Y no estoy hablando dentro de la iglesia solamente, estoy hablando en general. ¿Están conmigo? Está diciendo donde usted conoce personas y usted lo mantiene, usted no los trata, usted no se relaciona con ellos. Ahora, la gente me dice, pero ¿y la gente que maltrata a uno? ¿Y la gente que está mal? Pues Cristo en ningún momento dice que maltrates a tu enemigo, sino que lo ames. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué dice aquí? Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la ¿qué? La luz del mundo. ¿Para quiénes? ¿Solamente para que nos tratan bien? No, para todas las personas. Usted y yo somos, dice la Biblia, sal al mundo. Se supone que mientras más mal nos trate la gente, mejor los tratemos. Porque si te dan una bofetada y tú le das una bofetada para atrás, tú estás haciendo lo mismo que te está haciendo esa persona. ¿Es por medio de qué? ¿Es por medio de qué? De nuestro testimonio. Dice, así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Es por medio de nuestro testimonio, la gente se supone que conozcan a Cristo. Se supone que vean a Cristo por medio de lo que yo soy, de cómo yo vivo, de cómo yo hablo, de cómo yo actúo, de cómo yo interactúo. Y por eso nos dice, no hagas acepción, porque gloria a Dios que Cristo no hizo acepción de personas. Cristo no dijo, yo voy a morir solamente por este grupo de personas. No, Él murió ¿por quién? Toda la humanidad, aún familia, los que le escupían en la cara y los que le gritaban y se burlaban de Él. Él no hizo acepción de personas. Entonces, si Él no lo hizo, ¿nosotros qué?
Ahora, esto no es fácil, familia. Yo no estoy pretendiendo decir que esto es fácil, pero yo estoy diciendo lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que no podemos hacer acepción de personas, están o no están conmigo. Familia, el amor de Dios terrenalmente se manifiesta por el amor al prójimo. Esa es la manera como Dios quiere que nos ganemos a la gente. Y le doy un ejemplo. Cuando yo leo y veo estas cosas, habían personas que yo pues simplemente no me caían bien. Simplemente pues yo no quería tratar con esas personas porque eran gruñones o eran malcriados, o sea la razón que sea. Y cuando vengo a la Biblia dice, Carlos, no puedes hacer acepción de personas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Porque en mí no está. Yo no quiero hacerlo. ¿Pero a dónde tengo que ir? A Dios. Y dice, Señor, pon en mí el deseo de amar a esta persona. Pon en mí el deseo, porque yo no lo tengo. Esta persona me trata mal, esta persona me habla mal. Este vecino mío nunca me saluda, es un gruñón. Pues, ¿qué tengo que hacer yo, familia? Yo tengo que hacer lo que Él no está haciendo. ¿Están conmigo? Me lo tengo que ganar por medio de Él, por medio del amor. ¿Están conmigo? Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Y regresando, y hablamos un momento sobre ese tema. El versículo 8 dice, si en verdad cumples, ¿qué cosa? ¿La ley qué? La ley real, la ley de la realeza, o sea, la ley del reino de Dios. Pregunta, ¿el reino de Dios tiene una ley? Claro que sí que el reino de Dios tiene una ley, porque aquí dice que el rey tiene una ley. ¿Cuál es esa ley, familia? La ley que está dentro del arca, y el arca, si recuerdan, o si no lo han estudiado, el arca representa el trono de Dios. ¿Y qué está dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar, familia, que ahí están los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con los tibios? Aquí vamos al segundo punto. Los tibios guardan la letra de la ley. Conocen muy bien la letra de la ley, pero ignoran el espíritu de la ley. ¿Están conmigo? Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Quizá usted nunca ha estudiado la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Pues bien sencillo, vamos a dejar que Jesucristo nos explique. Vayan conmigo a Mateo, vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Porque ahí nos habla claramente de que en nuestra relacionarnos con los seres humanos está la ley involucrada. Pregunta, ¿cuántas tablas de la ley hay? 2 tablas. ¿Por qué 2 tablas? Porque se quedó sin espacio Dios cuando escribió y ya pasamos otra tabla. No, bien sencillo, las 2 tablas de la ley están separadas porque la primera tabla, los primeros 4 mandamientos, tiene que ver con mi relación con Dios. Y la segunda tabla, los otros 6 mandamientos, tiene que ver con mi relación con ¿quién? Con el prójimo. ¿Están conmigo? Y por eso dicen Deuteronomio 6:5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Levítico 19 dice, mas amarás a tu prójimo como ¿qué? Alguna gente dice que Cristo se inventó esto. No, Cristo nunca se inventó nada de todo lo que Cristo dijo, ya estaba escrito. Él le dio vida. ¿Están conmigo? Y eso es lo que dice, familia. Esas son las 2 tablas de la ley, los 2 mandamientos, resumidos, claro, en 10 mandamientos. ¿Están conmigo? Pero que no se lo diga yo quiero que lo diga la palabra de Dios. Romanos 13, 8 al 10. No debas a nadie nada, sino ámense unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido ¿qué? ¿Cuál tabla? ¿La primera o la segunda tabla? Está hablando en el contexto Pablo. La segunda, que tiene que ver con ¿qué? Con el amor entre nosotros, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase, amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. ¿No fue lo mismo que habló Santiago cuando dijo de hacer acepción de personas? Exactamente lo mismo. Y después dice Pablo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuántos dicen amén? Si tú quieres saber lo que es amar, ¿a dónde tienes que ir? A los 10 mandamientos. Eso es lo que dice Pablo. Dice que la ley es el cumplimiento del amor. Si yo quiero saber cómo amar a Dios, ¿a dónde tengo que ir? A la primera tabla. Si yo quiero saber cómo amar al prójimo, ¿a dónde tengo que ir? A la segunda tabla. ¿Cuántos están o no están conmigo? Ahora, ¿cuál es ese asunto de la letra de la ley y el espíritu de la ley? Porque los tibios, escúcheme bien, los tibios se conocen muy bien la letra de la ley. Excelente se la saben, pero el espíritu de la ley lo ignoran. Vamos a dejar que Cristo nos explique. Mateo capítulo 5, ¿cuántos están ahí? Mateo 5, 21. ¿Están? Oíste que fue dicho a los antiguos, ¿qué cosa? No matarás. Y cualquiera que matare será ¿qué? Culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Noten, familia, que la letra de la ley, ¿qué dice? ¿Qué dice la letra de la ley? No matarás, ¿verdad? Y pensamos, no matar significa ¿qué? Literalmente quitarle la vida a otra persona. Pero Jesucristo dice, y Él agarra y se profundiza sobre la letra de la ley, y va el espíritu de la ley. ¿Y qué dice el espíritu de la ley? No solamente que no vas a matar a otra persona, sino que ¿qué? ¿Qué dice aquí? Ni te enojes, ni tengas ira contra tu hermano o tu hermana. Pregunta, si tú no te llenas de ira contra una persona, ¿cuáles son las probabilidades de que tú lo vas a matar? Ninguna. ¿Están conmigo? Así que guardando el espíritu de la ley, guarda la letra de la ley. Hay personas que quieren separar ambas y no tiene sentido. Familia, ¿qué nos está diciendo? Que matar a una persona, a lo mejor usted no lo está matando con una pistola o le está quitando la vida literalmente, pero lo estás matando con tus pensamientos, lo estás asesinando. Y si tuvieras la oportunidad, si no fueran por las leyes civiles o por otras cosas en la vida que restringe o limita el comportamiento humano, usted lo hubiera llevado a cabo hace tiempo. Pero no lo hace. ¿Están conmigo? Cristo no quiere que la obediencia sea exterior, que lo estemos obedeciendo porque hay una ley que dice no matarás, sino que Él quiere que venga ¿de qué? Del corazón, que tú no tengas ningún rencor ni odio hacia nadie. ¿Están conmigo o no están conmigo? Mira, lo vuelve a repetir en el versículo 27. Cristo lo vuelve a repetir. Dice ahí, oíste que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Están conmigo? Terrible. O sea, el estándar y el principio cristiano son mucho más altos que los estándares y principios del mundo. Porque ¿qué pensamos? Que usted con acostarse con una persona literalmente, usted está cometiendo adulterio o fornicación. Cristo dice, no, con tú mirarla nada más y codiciarla, ya estás pecando. ¿Están o no están conmigo? Y por eso, familia, ese es el problema de los tibios. Que te conocen la ley, te lo señalan. Si un hermano o una hermana cae en adulterio, son los primeros en señalar. Pero es que no están mirando su propio corazón, ¿verdad? No están mirando el principio. Ahora, no me malentienden. No es que cuando alguien se esté cometiendo pecado, la Biblia dice que sí, que vayamos a donde la persona. ¿Están conmigo? Es nuestro deber. Es el método y es el intento y es la actitud que tengamos hacia aquella persona que ha caído en pecado. ¿Están o no están conmigo? Primera de Juan 2, 3 y 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos, sí que si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pregunta, ¿está hablando solamente de la letra de la ley? No, ¿está hablando de qué? Del espíritu de la ley. ¿Están conmigo? Que no es meramente una ley que dice no quitarle la vida a una persona, no cometer adulterio, cualquiera de los otros mandamientos, sino es el principio de si usted sabe que usted tiene odio en su corazón por alguien, o si usted está pensando, tiene pensamientos negativos en cualquiera de los 10 mandamientos, familia, eso te dice a ti que hay pecado en tu corazón. ¿Y qué tenemos que hacer con ese pecado? Hay que rendirlo, hay que darlo. ¿Están conmigo? Hay que confesarlo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, familia, Proverbios capítulo 28. Vamos ahí, Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué? Abominable. ¿Qué tipo de pecado es este? Soberbia. ¿Verdad que sí? Esto es un pecado de soberbia. El que sabe lo que dice la Biblia, o sea, que usted venga y lee lo que acabamos de leer y usted dice, yo sé lo que dice la ley, que si yo tengo malos sentimientos, si yo tengo rencor hacia alguien, si a mí esta persona me cae mal, si yo estoy enojado con esta persona, si yo odio a esta persona, y usted lo acaba de leer conmigo y lo acabamos de estudiar y usted dice, pero yo voy a seguir así porque es que esta persona no se lo merece. Usted está cometiendo ¿qué tipo de pecado? Soberbia. Tu vida eterna está en peligro. Pregunta, ¿vale la pena perderse la eternidad por unos sentimientos carnales? Pregunta, ¿vale la pena? No. ¿Qué hay que hacer con esos sentimientos? Hay que confesarlos. Hay que llevarlos al Señor y decir, Señor, yo sé que esto no es de ti. Esta es la carne que me está hablando, por favor, quítamelo, porque yo sé que no puedo entrar al reino de los cielos con una actitud negativa o una actitud de odio o una actitud de rencor hacia otra persona. No puedes entrar, no porque yo te lo estoy diciendo, porque lo dice la Biblia. Dios te lo está diciendo, Dios me lo está diciendo a mí porque
Dios quiere morar con nosotros, pero no puede haber impurezas. ¿Y dónde empieza todo eso? Es en la mente que tiene que venir la transformación. Por eso dice la Biblia, familia, Mateo 24:14, Cristo dice, por haberse multiplicado la ¿qué? La maldad, el amor de muchos se. ¿Qué es lo que sucede cuando la Biblia o la palabra de Dios te enseña que hay algo malo en tu proceder, que hay algo malo en tus pensamientos? La Biblia dice que tienes que confesarlo, arrepentirte, porque si no lo haces, tu corazón se irá ¿qué? Endureciendo, y cada vez se va a hacer más y más difícil. Más y más difícil hasta el momento donde tu corazón va a estar tan endurecido como lo fue el corazón de Saúl, que ¿qué hizo Dios? Dios se apartó de Saúl. ¿Dios quiso apartarse de Saúl? No, pero Saúl se apartó de Dios. Ya Dios dijo, su corazón está tan y tan duro, que yo no puedo hacer nada con él. Él no me escucha, así que lo dejó. Y cuando Saúl ya no estaba en las manos de Dios porque él decidió apartarse, ¿quién tenía control sobre él? Él, el diablo, el enemigo. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Hasta ahora, ¿cuántos llevamos? Llevamos 2, ¿verdad que sí? Llevamos 2. Es no hacer acepción de personas, ¿verdad? No hacer preferencia, no favorecer a unos sobre otros. ¿Y qué pasa con el tibio? El tibio se conoce muy bien la letra de la ley, pero ignora el espíritu de la ley. Que la letra de la ley es fácil, ¿verdad que sí? Es fácil mirarlo y decir, oh, ok, algo, pero es aquí. La letra de la ley es fácil. Usted decir, el sábado comienza con la caída del sol del viernes y la caída del sol del sábado. Eso es fácil, ahí está marcado. ¿Y qué usted hace? Usted está sentado en su casa, mirando el reloj, esperando que toque para que caiga el sol, ¡pum!, para empezar entonces a hacer. ¿Están o no están conmigo? Pero su corazón, ¿en dónde está? ¿Me están entendiendo? Le voy a hacer una prueba sobre el sábado. ¿Quieren una prueba sobre el sábado? Es difícil. Te la voy a hacer. ¿Qué caída del sol tú anhelas? ¿La caída del sol del viernes o la caída del sol del sábado? No me conteste. Esto es para que cada uno se examine. ¿Cuál es la caída del sol que tú esperas, que tú anhelas? ¿Que la que llegue, la que va entrando el sábado o la que va saliendo? Ahí tú sabes en dónde está tu corazón. Te lo voy a hacer más difícil todavía. Voy a apretar un poco más. ¿Qué caída del sol es la que esperan tus hijos? Porque ellos van a seguir tu ejemplo. ¿Están conmigo? El sábado se supone que sea un día especial, diferente, apartado, único. Y así se lo debemos enseñar a nuestros hijos. Pero para nosotros tener ese sabor y ese gozo del sábado, para mostrárselo a ellos tenemos que tenerlo nosotros. ¿Están conmigo? Porque yo conozco personas que a veces cuando uno va dicen, ay pastor, por favor, ore por mi esposo que no quiere ir a la iglesia. Y yo le digo, hermano, ¿y usted viene a la iglesia? A veces. Si estoy perdiendo el tiempo, si oro por tu esposo, usted tiene que darle el ejemplo. Y mis hijos no quieren mirar, ¿y usted viene? A veces vengo. ¿Me están entendiendo? Si usted quiere hijos e hijas consagrados que crezcan a ser hombres y mujeres de fe, usted tiene que ser consagrado. Usted tiene que ser un hombre y mujer de fe. Que sus hijos lo vean. Que con sus hijos lo vean, ellos van a seguir su ejemplo. ¿Están conmigo? Pero si ven que usted es un hipócrita, ellos siguen ese mismo ejemplo también. Usted en la iglesia pone una cara, pero allá en la casa pone otra. Tenemos que ser lo que queremos que nuestros hijos sean. Tenemos que mostrarle a ellos ese ejemplo. ¿Cuántos están conmigo? Vamos al tercer fruto que muestra verdaderamente si estamos nosotros en la condición de la odisea o no. Vayan conmigo a Primera de Juan. No el Evangelio de Juan, la epístola de Juan, que están allá al final, cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1. Ahora vamos a apretar un poquito más. Vamos a apretar hasta ahora. Ay. Primera de Juan, capítulo 5. Aquí aprieto un poquito más. Primera de Juan, capítulo 1, perdón. Versículo 5. ¿Están ahí? Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Y no hay qué? No hay tinieblas. Las tinieblas no pueden existir en la presencia de Dios. Si decimos que tenemos comunión con él o con Dios y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, ¿qué tenemos?
comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces, dice aquí, entre los que están o no están con el Señor? Dice lo que ¿qué? Los que tienen comunión unos con otros. Miren el capítulo 2, ahí mismo, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han ¿qué? ¿No es eso lo que le pasa a la Odisea? ¿Que están ciegos? ¿Qué dice aquí, familia? El que ama a su hermano. Ahora estamos hablando de asuntos de la iglesia. Ahora estamos hablando de aquí dentro de la iglesia. Porque a veces es más fácil tratar al que no conoce al Señor que a los que están aquí adentro. Y les soy sincero, aquí hay unos hermanos y hermanas que son bien difíciles. Yo lo sé, porque quizás yo soy uno de ellos, ¿verdad que sí? Quizás usted es uno de ellos. Familia, aquí dice que si usted dice que está con Dios y anda con Dios y usted aborrece a su hermano, usted no está en luz, usted está en tinieblas. Ahora, es fuerte esto, porque hay unos hermanos que son tremendos, ¿verdad que sí? Pregunta, ¿dentro de la iglesia hay o no hay cizaña? ¿Y la cizaña tiene o no tiene hijos e hijas? Sí, también tienen hijos e hijas, ¿están conmigo? Pero aquí dice que no podemos aborrecer. Aquí el mismo principio de la acepción de personas, pero aquí lo estoy aplicando ahora a nivel de iglesia. ¿Están conmigo? Entre los hermanos de la iglesia, que es la familia de Dios. ¿Están o no están conmigo? Miren el capítulo 3, vayan conmigo al capítulo 3. O sea, Juan repite esto tantas y tantas veces en sus epístolas, porque quiere nuevamente estar repitiendo para que nos tengamos bien claro en la mente. Juan capítulo 3, versículo 11. ¿Están ahí? Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que ¿qué? Que nos amemos como unos a otros. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna. El mismo principio del espíritu de la ley, ahora lo aplicamos con los hermanos y está diciendo que si usted aborrece a un hermano o una hermana de la iglesia, tú eres homicida. No la letra de la ley, pero el espíritu de la ley. Y tu vida eterna está en peligro. ¿Están conmigo? Familia, si alguien está apuntando, puede apuntar también el capítulo 4, del versículo 7 al 12. Sigue diciendo lo mismo. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es ¿qué? Dios es amor. ¿Están conmigo? El principio es consistente, familia. Ahora, ¿qué sucede con los hermanos y las hermanas que son difíciles de amar? Pues familia, usted y yo también somos difíciles de amar. ¿Están conmigo? Nuevamente, ¿no le pasa a veces, familia, que el hermano o la hermana vino y trajo aguacate para el almuerzo y no te ofreció? ¿Qué hizo? Acepción, le dio solamente los de su corillito, ¿verdad que sí? A los de su grupito. ¿Eso es qué? Esa persona, ¿qué hizo? Acepción de personas. ¿Cuál es mi consejo? Si usted no va a traer el aguacate para todo el mundo, no traiga aguacate. Saben que estoy usando el aguacate como un ejemplo, por favor. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Igual yo traigo el aguacate para mi corillo. A mí me lo han dicho, yo estoy sentado. A usted, pastor, porque usted es bueno. Y yo quiero decirle que no, pero ya me lo sirvió. ¿Verdad? Pero me están entendiendo, familia. Me están entendiendo el principio. ¿Cuál es el principio? No hacer acepción de personas. No podemos poner a nadie primero. Tenemos que amarnos todos. Hay personas muy difíciles de amar. Y en la iglesia, familia, especialmente, hay unas personas con unos problemas. Pero este es el lugar, familia, que si aprendemos a amarlos a ellos, familia, nos vamos a ganar el reino de los cielos. Amén. Porque eso es el plan de Dios, porque Dios nos ama a todos nosotros. ¿Dios ama a Satanás? Sí, claro que sí.
Claro que lo ama inmensamente. Pero Dios no puede obligar, porque Dios es, y la esencia del amor es la libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi hermano. ¿Están conmigo? Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ahora, si mi hermano hace o mi hermana de la iglesia hace algo en contra de mí, ¿qué yo debo hacer? ¿Llamar a todo el mundo y darle chisme? Mira, fulano de tal lo que hizo. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? No. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Si un hermano o una hermana me ofende o me falla, ¿qué tengo que hacer? Mateo capítulo 5. Miren esto, familia. Familia, esto es oro lo que tiene la Biblia. Si nosotros aplicáramos este principio de Mateo capítulo 5 en nuestra vida en la iglesia, familia, la iglesia sería un pedazo del cielo. Mateo capítulo 5, vayan conmigo por favor, y aquí Cristo, y todo esto está entrelazado entre el asunto, familia, de la letra de la ley y el espíritu de la ley. Mateo capítulo 5, ya habíamos ido ahí, vamos a ir al versículo 23. Mira cómo dice Mateo capítulo 5, versículo 23. ¿Están ahí? Dice, dentro del contexto del pecado. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene ¿qué? Algo en contra de ti, ve y llama a los vecinos y a toda la iglesia y dile lo chismoso que es. No, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y ¿qué? Reconcíliate primero con tu hermano. Familia, esto es psicología pura. ¿Por qué? Porque aquí no dice, si tú ofendes a tu hermano, ve y reconcíliate. Aquí dice, si tu hermano te ofende. ¿Están o no están conmigo? ¿Sí o no? Recuerda de que tu hermano tiene algo contra de ti. Si tu hermano es el que te señala, si tu hermano es el que te ofende, si tu hermano es el que está hablando mal de ti, dice que deja tu ofrenda. En otras palabras, no traigas tu diezmo a la iglesia. No vengas a cantar, no vengas a predicar, no vengas a tener ninguna parte. Antes de entrar a la iglesia y de presentarte ante el Señor, antes de entrar por esas puertas, llama y busca a tu hermano o tu hermana y reconcíliate con él. Ahora, ¿por qué esto es psicología? Porque nadie cree que tiene la culpa. Siempre la culpa la tiene ¿quién? El otro. El otro es el que está mal. El otro es el que está fallando. Y por eso es Jesucristo que dice, si tu hermano o tu hermana tiene algo en contra de tú, vete y reconcíliate. Ah, es que me dijo, o es que me hizo aquello. Pues yo tengo que hacer ¿qué? Tengo que ir a reconciliarme. ¿Es lindo o no es lindo? Porque si no, ¿qué sucede en la iglesia? Todo el mundo está peleado todo el tiempo porque aquel me habló mal, aquel me miró mal, aquel no me saludó, aquel no me dio aguacate, sea la razón que sea, todo el mundo está así. ¿Verdad? ¿Y qué te está diciendo? Ve, antes de que vengas a la iglesia, antes de que entres por esa puerta, ve y busca a esa persona que tiene algo contigo, que no te está hablando, que te ofendió, que sea lo que sea. Ve y búscate y trata de reconciliarte con esa persona. Qué lindo, no es lindo, familia. Ahora, puede ser que el hermano o la hermana no quiera reconciliarse contigo. La Biblia dice que tú trata de estar en paz con todos y el que no, usted pues lo deja ahí. ¿Y luego qué tienes que hacer? Ahora sí va y dale chisme a la iglesia completa. No. ¿Qué dice la Biblia? Ahora busca testigos y vuelve y trata de reconciliar con tu hermano. Si no quiere, entonces ¿qué hace? ¿El chisme? No, el chisme del diablo, familia, recuerden. ¿Ahora qué? Ahora presenta el problema a la iglesia. Y si esa persona no quiere reconciliarse, entonces Pablo dice que esa persona debe ser ¿qué? Sacada fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el espíritu que tiene no es de Dios. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de reconciliación. Aunque me hayan fallado, yo lo perdono. Y si yo le fallé a alguien, yo reconozco mi error y le pido perdón también. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo sucede en la iglesia. Hay muchos temas que son controversiales, como el tema de la música, ¿verdad que sí? El tema de la ordenación de la mujer, que son temas teológicos que a la gente le gusta debatir. Familia, las diferencias, no deberíamos estar peleando por esos asuntos. No deberíamos estar molestos porque aquel hermano cree en esto y yo no creo en esto y aquel hermano cree en esto. No, van a haber diferencias. Tenemos que aprender ¿a qué? A amar, a tratarnos, aunque hay diferencia. El ejemplo perfecto es mi papá. Mi papá y yo somos como el agua y chocolate, políticamente, religiosamente, de todas maneras. Yo y mi papá
Pero sin embargo, mi papá es la persona que más, el hombre que más amo en esta tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestras diferencias, yo pongo mi amor por él por encima de las diferencias. Y podemos tener diferencias, a veces estamos molestos y él se molesta y a veces estamos uno o dos días así como que, ¿verdad? Pero eventualmente, ¿qué? No puedes evitar. ¿Por qué? Porque amas a esa persona y esa diferencia no te permite. Esa es la actitud que tenemos que tener con los hermanos de la iglesia, con todos, aún los que nos ofenden y nos fallan. ¿Están conmigo? Tenemos que amarlos a todos. Mire lo que dice aquí. La palabra de Dios es letra muerta para los que no la practican. Si comprendieran que son pecadores, podrían interceder en su favor y el Señor los despertaría con su Espíritu Santo. Hablándole a los tibios. Pero son peores que muertos en delitos y pecados. Escuchan la palabra, pero no la aplican a sí mismos. Antes bien aplican la palabra hablada a sus prójimos. ¿Qué es lo que hacen, familia? Los tibios señalan a los hermanos. Mira este hermano, mira qué hipócrita es, mira cómo habla, mira lo que hace en su casa, mira esto. Ese no es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que estar haciendo. La Biblia dice que si ves a tu hermano en pecado hay que orar. Hay que orar y ir a donde ese hermano y hermana sola y hablar con ellos y explicarle, decirle, mire, ¿por qué? Porque si siguen ese pecado, puede perder y la sangre caerá sobre ti. Esto es una de las partes más difíciles de la iglesia, pero tenemos familia. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que hace? Señala al otro. Y a lo mejor usted está sentado aquí en este momento y está diciendo, ay, si fulano estuviera aquí, esto le cae como anillo al dedo. Usted está ahí. Es gracioso, pero usted está ahí. Usted está señalando. ¿Están conmigo? A fulano de tal, usted tiene que orar por esa persona y ganárselo, convertirse en su amigo o su amiga para que le pueda explicar, fulano de tal, esta actitud que usted tiene no es de Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo muéstrele la palabra, pero eso uno lo puede hacer cuando uno tiene un lazo, un vínculo de amor con una persona. ¿Están conmigo? Si no, puede crear más controversia. Por eso usted se tiene que amar a su hermano. ¿Están conmigo? Dice aquí, para ir terminando, el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Los que deberían ser fieles y veraces, fervientes en el celo cristiano y de espíritu misericordioso, los que deberían conocer y amar fervientemente a Jesús, ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios está empleando para fortalecer la obra. En otras palabras, ni se van para su casa para que no molesten, ni tampoco contribuyen, sino que se quedan aquí como creando problemas, negativismo, siempre buscando las 5 patas al gato. No es malo tener opciones, pero como familia venimos juntos y resolvemos los problemas en oración, ponemos las opciones sobre la mesa y dejamos que el Espíritu Santo dirija. Y si no se da lo que yo quiero, no es para enfadarme e irme para mi casa. Es, bueno, esa es tu voluntad, Señor, y yo voy a seguir ahí. Familia, le hago una pregunta. ¿Es esto difícil? Sí, es imposible, familia. Es imposible. Es imposible. Y no hablé de amar al enemigo, que ese es el principio. Pero más adelante vamos a hablar de eso. ¿Es esto difícil, familia? Esto es imposible. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Porque dice Mateo 7:7:1. ¿Qué debemos hacer entonces? Si tenemos rencor, si tenemos envidia, si tenemos algún resentimiento o algún enojo contra un hermano o una hermana, pedid y se os dará. Buscad, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al quien llama ¿qué? Familia, es humano que usted tenga un sentimiento negativo. Puede ser que usted tenga un sentimiento negativo hacia mí. Eso es normal en lo carnal. Pero nosotros no seguimos un Dios normal. Nosotros seguimos un Dios sobrenatural. Entonces, ese Dios quiere cambiar y transformar nuestra mente y nuestro corazón. Quiere prepararnos. ¿Están conmigo? Y por eso, familia, esas diferencias, esos malos sentimientos, esos enojos, sí suceden y van a volver a pasar. Van a haber momentos en los que usted va a tener diferencias. Y van a haber momentos que usted se va a enojar y quiere tirar a alguien por la ventana. No lo hace por la letra de la ley. Pero del espíritu de la ley usted quiere tirar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor?
tráelo al altar. Ponte ante mí. Ven a donde mí. ¿Están conmigo? Porque dice claramente Filipenses 2:13, porque Dios el que nosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena. Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede cambiar esos sentimientos negativos. Dios puede hacerlo. Yo he sido testigo de que Él lo hace conmigo y todavía lo hace porque todos los días, familia, tengo una batalla con mi personalidad, con mis pensamientos. Es una batalla constante. ¿Están conmigo? Y por eso pregunto en esta noche, ¿será que alguien quiere decir, yo necesito ser transformado también? Yo necesito ser cambiado. Si usted quiere ponerse en pie, póngase en pie. Quizás usted tiene algún sentimiento negativo hacia un hermano, tiene un rencor, tiene algún sentimiento, tiene algunos pensamientos que no son pensamientos sanos y usted hoy quiere presentarlos al Señor. Decir, Señor, a mí no me cae bien fulano de tal o fulana de tal. A mí no me cae bien el hermano o la hermana aquel por la razón que sea. A mí el vecino no quiero saber de él. El compañero de trabajo no lo quiero. Me tiene ya que no aguanto más. Eso, familia, es normal. Porque vivimos en un mundo que está dirigido no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del enemigo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros nos regimos por otros principios, y son los principios divinos. Dios quiere cambiarnos a nosotros para que nosotros podamos ser testimonio a las personas, para que vean lo que es Cristo. Porque familia, Cristo, si usted mira su ejemplo, Él nunca dijo maltrata, maldice, habla chismes, odia, censura a tu enemigo. Cristo dijo que ama a tu enemigo. Y si tú puedes amar a tu enemigo, ¿cuánto no vas a poder amar a un hermano de iglesia, un vecino, una persona que tú conoces? ¿Cuántos dicen amén? Todos. Y yo me pongo en el mismo bote, familia. Yo sé que yo puedo hacer más. Pero ¿qué sucede? Que si usted lo sabe, y se lo digo correcto, yo sé que hay algunos aquí que saben que están mal, que saben que están con la mente y quizás literalmente acuchillando y matando a alguien. Si usted no se aparta de eso y se queda ahí, se pierde, se acabó. Se muere y se pierde y se acabó. Yo no sé, pero para mí eso no vale la pena. Un sentimiento que lo que tengo que hacer es llevárselo a Dios porque Dios produce los cambios en nosotros y decirle, Señor, por favor quítame eso, ayúdame a amar a este hermano. Yo sé que no es fácil, pero yo quiero amar a este hermano, al vecino, a quien sea, a tu hermano, con quien sea que estés peleado, con quien sea que tengas sentimientos negativos. ¿Están conmigo? Los tibios no les importa. Al tibio dice, así soy, él se lo merece y me voy por ahí. Eso no es el Espíritu de Dios, eso es el Espíritu del diablo, el que rige. Vamos a ponernos de rodillas, los que puedan. Padre Santo, Padre de Gloria, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, empezar a entrar un poco en la temática sobre la Odisea y los tibios y ver, Padre, este asunto sobre el corazón, la mente humana. Sabiendo, Padre, que como dice el Salmo 51, versículo 5, que en pecado hemos sido concebidos, en maldad nacimos, pero tu palabra dice que tú quieres darnos una nueva mente y un nuevo corazón, que tú quieres transformarnos para que no reflejemos la carne, sino reflejemos el Espíritu tuyo. Que puedan las personas ver en nosotros a Cristo, no solamente en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, Padre, que podamos aprender a amar como Cristo ama. Que aquellas personas que tengamos sentimientos negativos, que quizás no le caemos bien o no nos caen bien a nosotros, o quizás nos han ofendido de alguna manera, que tu Santo Espíritu pueda transformar nuestro corazón para que miremos a esa persona con el mismo amor y la misma misericordia con que tú la miras a ella. Ayúdanos, Padre, a ser nuevos cada día. Dirígenos y guíanos, Padre, guíanos. Ayúdanos, por favor, Padre, porque con esta mente que tenemos no podemos ir al reino de los cielos. Necesitamos una renovación del Espíritu Santo cada día en nuestro corazón. Y a medida que, Padre, sigamos en este estudio, vamos a ir aprendiendo, Padre, a cómo ser cristianos calientes, cómo ser cristianos fervorosos. Y hoy empezamos con la primera parte, la base, el amor hacia el Señor. Ayúdanos, Padre, dirígenos, fortalécenos y tráenos mañana de regreso. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, familia. Nos vemos mañana.